Es una locura que un hombre viva solo en este pueblo. En una era de satélites, aviones supersónicos y Wi-Fi global, parece que cada centímetro de la Tierra está al alcance, pero es una ilusión. Diseminados por el planeta hay lugares tan remotos, tan vírgenes, que llegar allí es casi imposible, incluso en 2025. Actualmente estoy en un barco rumbo a la isla habitada más aislada del mundo. Donde solo 40 personas viven actualmente. Desde islas olvidadas tragadas por mares tormentosos hasta enclaves montañosos ocultos más allá de las nubes y el tiempo. Estas son las verdaderas zonas prohibidas del mundo. Estamos enumerando los 15 lugares más inaccesibles de la Tierra. Y créenos, no vas a creer lo que ocupa el primer lugar. Esta nación isleña oscura y lluviosa es uno de los lugares más remotos de nuestro planeta. Número 15. Isla Pitcairn. La isla Pitcairn, uno de los lugares habitados más aislados del mundo, se encuentra en el Pacífico Sur entre Nueva Zelanda y Perú. Su población, menos de 50 personas, desciende en gran medida de 9 amotinados británicos del HMS Bounty y sus compañeros polinesios, quienes se establecieron en la isla en 1790, después de rebelarse contra su capitán en 1789. Llegar a Pitcairn sigue siendo un desafío logístico. La isla carece de aeropuerto y de un puerto formal. Los viajeros deben primero volar a Mangareva, Polinesia Francesa, y luego emprender un viaje marítimo de 30 horas. Al llegar, los visitantes son transferidos de barcos anclados en alta mar a la isla a través de lanchas que navegan por un arrecife peligroso hasta la bahía Bounty. El único asentamiento, Pueblo de Adán, está situado en una colina con vista a la bahía. Consiste en infraestructura comunal básica, una escuela, una oficina de correos, una iglesia y casas conectadas por caminos de piedra hechos a mano. La electricidad llegó solo en el año 2002 y el acceso a Internet sigue siendo extremadamente limitado. La vida en Pitcairn es profundamente comunitaria e interdependiente. Debido a la pequeña población, las personas a menudo asumen múltiples roles, como enfermera, mecánico, operador de radio y alcalde, todo al mismo tiempo. El aislamiento de la isla trae un estilo de vida más lento y sencillo, pero también presenta desafíos significativos: atención médica limitada, sin oportunidades de educación superior y perspectivas económicas restringidas. Aún así, Pitcairn se mantiene como un enclave histórico vivo. Desde arriba parece una huella dactilar verde en el Océano Pacífico, en gran parte sin tocar por el desarrollo moderno e iluminado por algunos de los cielos nocturnos más claros de la Tierra. Número 14. Ittoqqortoormiit. Ittoqqortoormiit, ubicado en el noreste de Groenlandia, es uno de los asentamientos más remotos y aislados del planeta. Fundada en 1925 por familias inuit de la región de Tasiilaq, se encuentra aproximadamente a 850 kilómetros de su comunidad fundadora. Con una población de poco menos de 500 personas, este pueblo ártico soporta algunas de las condiciones de vida más extremas del planeta. Situado cerca de la entrada del Scoresby Sound, el sistema de fiordos más largo del mundo, Ittoqqortoormiit está geográficamente aislado durante gran parte del año. Las temperaturas en invierno pueden descender a menos 40 grados Celsius, y el hielo marino hace que el acceso marítimo sea casi imposible. La pista de aterrizaje más cercana con servicio semirregular está en Nerleritinat, a más de 40 kilómetros de distancia, con acceso dependiente completamente de las condiciones climáticas. No hay carreteras que conecten los dos lugares. En invierno, los trineos tirados por perros tradicionales siguen siendo un modo de transporte funcional, subrayando la dependencia del pueblo en los antiguos métodos de supervivencia ártica. A pesar de su lejanía, el asentamiento es un centro de interés científico debido a su ubicación única y proximidad a ecosistemas árticos inexplorados. Ofrece acceso a montañas escarpadas, campos de hielo y aguas glaciales, atrayendo tanto a investigadores como a fotógrafos. Lo que distingue a Ittoqqortoormiit es su resiliencia. Sigue siendo uno de los pocos lugares en la Tierra donde el desarrollo moderno no ha interrumpido el silencio natural. No hay autopistas, centros comerciales ni expansión urbana. Solo un terreno ártico imponente, clima extremo
y una comunidad que se ha adaptado para soportarlo. Este pueblo ejemplifica la supervivencia, adaptación y coexistencia con uno de los ambientes más peligrosos del planeta. Número 13. Cerro Sarisariñama. En un mundo donde la naturaleza virgen es cada vez más escasa, el Cerro Sarisariñama se destaca como una excepción notable. Ubicada en lo profundo del Parque Nacional Yaguas-Sarisariñama de Venezuela, cerca de la frontera con Brasil, este remoto tepuy, o montaña de mesa, es uno de los lugares más aislados de la Tierra. La región es inaccesible por carretera y está rodeada por un denso bosque durante cientos de kilómetros, lo que contribuye a su singularidad ecológica. La montaña es famosa no solo por su lejanía, sino por sus dramáticas características geológicas. 4 colosales sumideros. La más notable, Cima Humboldt, mide 352 metros de ancho y 314 metros de profundidad. Otra, Cima Martel, se extiende 502 metros y se sumerge 248 metros. Estos enormes abismos son círculos casi perfectos y están separados por alrededor de 700 metros. Su tamaño y simetría siguen intrigando a geólogos y espeólogos por igual. El Cerro Sarisariñama alberga también un ecosistema próspero en su cumbre, donde un bosque denso sostiene muchas especies de plantas y animales endémicos. Debido a su aislamiento, la flora y la fauna que se encuentran aquí están altamente especializadas y no se observan en otros lugares. Sin embargo, las primeras expediciones a los sumideros enfrentaron desafíos logísticos. La primera, en 1974, requirió escaleras de cable para la extracción debido a la forma ampliada de los sumideros. Trágicamente, algunas plantas se dañaron accidentalmente durante estos esfuerzos. Descubierto por el piloto Harry Gibson en 1961 y explorado extensivamente a partir de los años 70, este sitio ha mantenido su valor científico. Entre sus descubrimientos se encuentra la Cima de la Lluvia, que alguna vez fue el hogar de la cueva de cuarcita más larga conocida del mundo, con una extensión de 1.350 metros. Número 12. Cabo York. Cape York, ubicado en el punto más septentrional de Queensland, Australia, es una de las regiones más remotas pero accesibles del país. A pesar de su terreno escarpado, la península no está fuera de alcance. Se puede acceder en vehículo de tracción en las 4 ruedas a través de rutas por carretera que incluyen cruces en ferry, o por aire y mar, siendo Bamaga una puerta de acceso clave. Esta área es conocida por su paisaje desafiante, caminos densos en el monte y naturaleza salvaje, lo que la convierte en un destino principal para entusiastas de los viajes de aventura y conducción todoterreno. El camino del telégrafo Overland, la OTT en particular, atrae a conductores de 4x4 de todo el país que buscan una verdadera prueba de habilidad y resistencia. Más allá de su geografía física, Cape York tiene un profundo significado cultural. La región ha sido el hogar de comunidades aborígenes por más de 40.000 años. En el momento del primer contacto europeo a mediados de 1800, se estima que entre 250.000 y 1 millón de indígenas vivían en toda el área. Hoy en día, la cultura indígena sigue siendo una parte vital de la identidad de Cape York, con varias comunidades preservando idiomas, tradiciones y conexión con la tierra. Cada año, aproximadamente 880.000 turistas visitan Cape York. Muchos tienen como objetivo llegar a la punta, el punto más al norte del continente australiano, no solo por la experiencia, sino también para presenciar los paisajes dramáticos y la profundidad histórica. Cabo York es más que un destino aventurero. Es una intersección viva de extremos naturales y un patrimonio cultural duradero. Un lugar esencial para cualquiera que busque explorar el completo espectro de la historia y geografía de Australia. Número 11. Los valles secos de McMurdo. Los desiertos no siempre son calientes y arenosos. De hecho, uno de los desiertos más secos de la Tierra existe en la Antártida, los valles secos de McMurdo. Situado en Tierra de Victoria y abarcando aproximadamente 4.800 kilómetros cuadrados, este desierto polar recibe una precipitación extremadamente baja y está casi completamente libre de hielo. A pesar de estar rodeada de glaciares, la región sigue siendo árida debido a los intensos vientos catabáticos, aire frío y denso que fluye cuesta abajo desde las montañas cercanas, evaporando la humedad antes de que pueda acumularse.
El paisaje es austero y geológicamente significativo. No hay picos cubiertos de nieve o plataformas de hielo. En cambio, el terreno presenta lecho de roca expuesto, lechos de antiguos lagos, salinas y til glaciar, que ha permanecido intacto por la lluvia durante millones de años. Lagos hipersalinos dispersos, como el lago Banda, permanecen sin congelarse debido a sus altos niveles de salinidad. El lago Banda, en particular, tiene una columna de agua estratificada que proporciona a los científicos información sobre las condiciones climáticas antiguas y la vida microbiana en ambientes extremos. La falta de vegetación y la erosión en la región preservan las formaciones geológicas en condiciones prístinas. Estas formaciones sirven como registros valiosos de la historia climática de la Tierra, permitiendo a los investigadores estudiar las capas de sedimento sin interferencias. El área está deshabitada, con solo campamentos temporales de investigación y estrictos protocolos ambientales. Todo lo que se trae debe ser removido en cumplimiento con las regulaciones de conservación antárticas. Desde arriba, los valles secos aparecen como una franja marrón contrastante contra la vasta blancura de la Antártida, un terreno único similar a Marte que sigue ofreciendo pistas vitales sobre el pasado de la Tierra y posibles análogos para la vida más allá de nuestro planeta. Número 10. Isla de las Serpientes. Isla de Queimada Grande, comúnmente conocida como Isla de las Serpientes, es uno de los lugares más peligrosos del mundo, y con buena razón. Ubicada aproximadamente a 32 kilómetros de la costa sureste de Brasil, esta isla de 0,435 kilómetros cuadrados es inhabitable debido a la presencia de un estimado de 1 a 5 serpientes por metro cuadrado. La especie principal responsable de su notoriedad es la víbora de cabeza de lanza dorada, Bothrops insularis, una de las serpientes más venenosas del mundo. Único en esta isla, el veneno de la cabeza de lanza dorada es capaz de derretir tejido humano y causar la muerte casi instantánea si no se trata. Debido a su alta letalidad y vulnerabilidad ecológica, el gobierno brasileño ha prohibido completamente el acceso público. Solo se permite visitar el faro automatizado ahora mantenido por la Marina de Brasil, investigadores acreditados con permisos especiales y profesionales médicos. La población de serpientes explotó después de que el nivel del mar subiera y aislara la isla del continente, cortando a los depredadores naturales y permitiendo que la especie evolucionara por separado. Con el tiempo, estas víboras se adaptaron a su entorno desarrollando un veneno hasta 5 veces más potente que sus parientes continentales, necesario para inmovilizar rápidamente a las aves, su presa principal. Intentar pisar la isla de las serpientes no solo es ilegal sino potencialmente mortal. Es una zona ecológica restringida, protegida tanto para la preservación de sus especies de serpientes en peligro como para la seguridad de los humanos. Número 9. Hang Son Doong. Hang Son Doong, ubicado en el Parque Nacional Phong Nha Ke Bang de Vietnam, es la cueva más grande del mundo por sección transversal. Mide más de 4,8 kilómetros de longitud y alcanza alturas de más de 200 metros. Su tamaño es tan inmenso que podría caber un Boeing 737 en su interior. A pesar de su magnitud e importancia, el acceso a la cueva sigue siendo limitado debido a las demandas físicas del viaje y las estrictas regulaciones que protegen el sitio. Descubierta en 1990 por un agricultor local que buscaba refugio de una tormenta, la cueva permaneció desconocida para el mundo exterior hasta 2008 cuando fue redescubierta y luego explorada por espeleólogos británicos. Desde entonces ha estado abierta a los visitantes, solo a través de expediciones cuidadosamente controladas para minimizar el impacto ambiental. Menos personas han pisado el interior de Hang Son Doong que las que han escalado el monte Everest, lo que subraya su lejanía y el esfuerzo logístico necesario para llegar a él. El viaje incluye una agotadora caminata de 2 días por la selva con múltiples cruces de ríos, seguida de actividades como rappel, natación en ríos subterráneos, escalada y arrastre por pasajes estrechos. Cada expedición está cuidadosamente gestionada e incluye un equipo de apoyo completo: 2 expertos en cuevas, 3 guías locales, 2 chefs, 2 guardabosques y 20 porteadores. Dentro, los exploradores encuentran características geológicas únicas como perlas de cueva, estalagmitas colosales e incluso un sistema meteorológico interno causado por diferencias de presión y temperatura del aire.
Llegar a Hang Son Doong no es imposible, pero es una expedición adecuada solo para aventureros físicamente en forma y bien preparados que buscan una experiencia de espeleología sin igual. Número 8. Monte Roraima. El Monte Roraima, una montaña de cima plana ubicada en la región de triple frontera de Venezuela, Brasil y Guyana. A menudo se cita como la inspiración del mundo real detrás de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle, 1912. A diferencia de su contraparte ficticia, esta maravilla geológica es muy real, pero notablemente difícil de acceder. Parte del escudo guayanés, se estima que el Monte Roraima tiene más de 2.000 millones de años, lo que lo convierte en una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra. Sus acantilados escarpados se elevan verticalmente por cientos de metros, rodeando una cumbre que abarca aproximadamente 31 kilómetros cuadrados. La cumbre, a menudo envuelta en nubes, parece una isla del cielo aislada, ecológicamente distinta de la selva tropical circundante. El terreno remoto y escarpado de Roraima ayuda a preservar su biodiversidad única. Científicos han identificado varias especies endémicas aquí, organismos que no existen en ningún otro lugar del planeta, incluidas plantas carnívoras, anfibios raros y flora antigua adaptada a suelos pobres en nutrientes. El agua de lluvia se acumula en cuencas naturales en la cima, formando piscinas en forma de mosaico visibles desde imágenes satelitales. Aunque es posible hacer caminatas guiadas por Venezuela, llegar a la cima es muy exigente, requiriendo experiencia en escalada técnica y condiciones climáticas favorables. Esta dificultad contribuye a su mística y al impacto humano limitado. Visto desde arriba, el Monte Roraima emerge dramáticamente del dosel de la Amazonía, un monolito geológico con un paisaje alienígena. Número 7. Isla de Socotra. La isla de Socotra, parte del archipiélago de Socotra de Yemen en el Océano Índico, es ampliamente considerada como uno de los lugares más biológicamente únicos del mundo. Situada a unos 240 kilómetros del Cuerno de África, su largo aislamiento geográfico, que ha estado en proceso durante millones de años, ha creado un ecosistema muy endémico. Aproximadamente el 37% de sus especies vegetales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Una de las especies más icónicas de la isla es el árbol de sangre de dragón, conocido por su copa en forma de paraguas y resina roja, utilizada históricamente para la medicina, tintes y rituales. Otro destacado es el árbol botella con su tronco hinchado adaptado para almacenar agua en el clima árido. A pesar de su terreno seco, los manantiales de agua dulce sostienen oasis y valles llenos de flora y fauna nativas. La isla alberga más de 700 especies endémicas de plantas, reptiles y aves, lo que la convierte en un punto caliente de biodiversidad global. La habitación humana sigue siendo mínima. La mayoría de los residentes son de ascendencia africana y árabe, viviendo en pequeñas aldeas y manteniendo medios de vida tradicionales como la cría de cabras, la pesca y la recolección de plantas nativas. El idioma socotri que se habla aquí es uno de los idiomas más antiguos de Arabia del Sur, y existe solo en forma oral. La infraestructura es escasa, pocas carreteras cruzan la isla, y el acceso se limita a vuelos ocasionales desde el continente de Yemen o los estados del Golfo. Con poco desarrollo moderno, Socotra se asemeja a un laboratorio viviente, un relicto ecológico aislado que ofrece perspectivas sobre evolución, adaptación y conservación. Número 6. Islas Kerguelen. Ubicadas en el Océano Índico Sur. Las Islas Kerguelen, también conocidas como las Islas de la Desolación, forman uno de los archipiélagos más aislados de la Tierra. Este territorio francés de ultramar se encuentra a más de 3.300 kilómetros de la masa terrestre poblada más cercana. Sin habitantes nativos, sin vuelos comerciales y sin puertos de escala para turistas, el acceso está estrictamente limitado al Marion Dufresne, un buque de suministros e investigación que visita solo 4 veces al año. La inaccesibilidad de la isla ha preservado su integridad ecológica. Son un refugio crítico para la fauna subantártica, albergando grandes colonias de focas, pingüinos y aves marinas. En el interior, la vegetación resistente como musgos, líquenes y la endémica col de Kerguelen prospera en un clima duro. Históricamente, esta col fue esencial para prevenir el escorbuto entre los primeros exploradores. A pesar del extremo aislamiento, la actividad científica continúa todo el año. La base principal,
Porto Franquès, incluye laboratorios, sistemas de comunicación por satélite y alojamientos para los equipos de investigación rotativos. Estos equipos estudian oceanografía, glaciología y meteorología en uno de los entornos más dinámicos del mundo. El clima es severo. Los vientos a menudo superan los 100 km por hora. Las temperaturas rara vez suben por encima de 5 grados Celsius y la lluvia ocurre más de 300 días al año. Rodeado de mares turbulentos en la banda de latitud de los furiosos 50, las islas están moldeadas por la erosión glacial y la actividad volcánica. Sin ciudades, carreteras y residentes permanentes, las islas Kerguelen permanecen con un paisaje prístino, casi surrealista, intacto, científicamente valioso e indiferente a la presencia humana. Número 5. Cabo Melville. Cape Melville, ubicado en la costa oriental de la península del Cabo York de Australia, es una de las regiones más aisladas y geológicamente únicas del país. Conocido por sus campos de rocas de granito escarpados que se elevan a cientos de metros de altura entre densas selvas tropicales, el área permanece en gran medida intacta debido a su inaccesibilidad y falta de infraestructura. Originalmente llamado Stony Cape por el teniente Charles Jeffries, la región fue renombrada más tarde en honor al explorador Melville y ahora está protegida dentro del Parque Nacional Cape Melville, que incluye islas cercanas como Python e Islas Hales, bajo el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral. El sitio es un punto caliente de biodiversidad. Sus cadenas montañosas remotas y ecosistemas aislados han llevado al descubrimiento de varias especies endémicas, incluidas 3 vertebrados identificados recientemente por científicos. Estas especies han evolucionado en aislamiento durante milenios, sobreviviendo en microhábitats entre las formaciones graníticas. La región también alberga diversos entornos, manglares, selvas tropicales y arrecifes de coral, lo que la convierte en un sitio ideal para la investigación ecológica y actividades de bajo impacto como el senderismo y el campamento. Culturalmente, Cabo Melville tiene un significado profundo para el pueblo Yitwara, los propietarios tradicionales de la tierra. Los sitios sagrados, que incluyen arte rupestre antiguo en la isla Stanley, reflejan miles de años de herencia aborigen. Los Yitwara mantienen la custodia de esta región, preservando su valor ecológico y espiritual para las generaciones futuras. Debido a su extrema lejanía, solo se permite el acceso al personal esencial, a menudo ingenieros e investigadores. Los trabajos aquí ofrecen una alta compensación, pero los trabajadores soportan un aislamiento casi total, con rotaciones limitadas a la sociedad del continente. Número 4. Vale do Javari. Situado cerca de la frontera de Brasil con Perú, el Vale do Javari es una de las regiones más remotas e inaccesibles del mundo. Con una extensión de aproximadamente 84.963 kilómetros cuadrados, una área casi del tamaño de Portugal, es el segundo territorio indígena más grande de Brasil. Su densa selva tropical, ríos serpenteantes y falta de infraestructura la hacen extremadamente difícil de navegar, disuadiendo a todos menos a los exploradores más decididos. Hogar de un estimado de 6.000 personas indígenas de 26 grupos étnicos, la región incluye 19 tribus que permanecen sin contacto. Se cree que estos grupos aislados son descendientes de comunidades que huyeron al bosque para escapar de la violencia, la esclavitud y el desplazamiento durante el siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, el aislamiento de la región no la ha protegido del peligro. En la última década, la actividad delictiva ha aumentado considerablemente. Las rutas de tráfico de drogas ahora atraviesan esta tierra protegida, intersectando con operaciones de tala, pesca y caza furtivas. Estas incursiones han alimentado enfrentamientos violentos entre grupos indígenas y forasteros, amenazando el frágil equilibrio de la región. A pesar de estos desafíos, el Valle del Javari sigue siendo uno de los pocos lugares en la Tierra donde grandes poblaciones viven sin contacto con el mundo exterior. En el año 2002, el periodista Scott Wallace, acompañado por el explorador brasileño Sidney Pozuelo, emprendió una expedición de alto riesgo en el área para documentar estas tribus no contactadas. Hoy, el Vale do Javari simboliza tanto la riqueza del patrimonio cultural del Amazonas como la urgente necesidad de una protección ambiental e indígena más fuerte. Número 3. Monte Namuli. Monte Namuli, con una altura de 2.414 metros, es un monolito de granito ubicado en el norte de Mozambique.
Dominando el horizonte de la provincia de Zambezia, se eleva abruptamente sobre las praderas y selvas circundantes. Frecuentemente envuelto por nubes, Namuli no solo es una impresionante formación geológica, sino también un importante punto de referencia ecológico y cultural. Desde el punto de vista hidrológico, el monte Namuli es la fuente de varios ríos importantes, como el Lurio y el Malema. Estos ríos apoyan tanto a la agricultura local como a la biodiversidad en toda la región. Sus laderas albergan diversos ecosistemas que son hogar de numerosas especies endémicas de plantas y animales, convirtiéndolo en un foco de esfuerzos de conservación. Para el pueblo indígena Makua, el monte Namuli tiene un profundo significado espiritual. Se considera sagrado, con tradiciones y rituales profundamente arraigados vinculados a su presencia. Se espera que los visitantes muestren respeto por las costumbres locales, especialmente dado el papel de la montaña como un sitio cultural y espiritual. A pesar de su aparente accesibilidad, la montaña recibe pocos escaladores, no por dificultad técnica, sino por su ubicación remota e infraestructura turística limitada. Su inaccesibilidad se ve agravada por el contexto histórico de la región. Namuli fue un bastión de Renamo, la resistencia nacional mozambicana, durante la Guerra Civil, ofreciendo refugio a las comunidades circundantes. Hasta la fecha, ningún escalador ha alcanzado la verdadera cumbre, principalmente debido a la extrema inclinación y aspereza de su terreno superior. Número 2. Moto County. El condado de Moto, situado en la esquina sureste del Tíbet, sigue siendo una de las regiones más inaccesibles del mundo. Hasta principios del siglo XXI, estaba completamente sin caminos, ganándose su reputación como uno de los últimos lugares sin caminos en el mundo. Incluso hoy, llegar a Moto es una tarea formidable. Su ubicación dentro de los Himalayas, combinada con un terreno traicionero y un clima extremo, particularmente en invierno, hace que viajar sea riesgoso y logísticamente complejo. Para los extranjeros, el acceso está aún más limitado por las regulaciones gubernamentales y las zonas de viaje restringidas. Históricamente, la única manera de llegar a Moto implicaba atravesar caminos estrechos que bordeaban acantilados, puentes de cuerda suspendidos sobre desfiladeros y bosques densos. A pesar de estos obstáculos, la región tiene un profundo significado cultural y religioso en el budismo tibetano. Conocido localmente como Pemako, o Loto Oculto, Moto es venerado como un portal sagrado al paraíso, uno de las tierras ocultas más espiritualmente significativas, o Beyule, que se cree ofrece un santuario en tiempos de conflicto global. La zona es hogar del pueblo Mompa, una comunidad indígena que vive en equilibrio ecológico con su entorno. Agricultura, pastoreo de yaks y comercio limitado sustentan su economía de subsistencia. Los ecosistemas de Moto son increíblemente diversos. Las densas selvas subtropicales pasan a zonas alpinas, albergando especies raras y en peligro de extinción como leopardos de las nieves, pandas rojos, langures dorados y tigres de Bengala. Los investigadores describen a Moto como una cápsula del tiempo natural. Ofrece una rara visión de ecosistemas en gran parte intactos por el desarrollo industrial. Las imágenes satelitales a menudo no logran penetrar su densa cubierta de nubes, haciendo que sus pocos pueblos dispersos sean casi invisibles, preservando el misterio de una tierra aparentemente suspendida en el tiempo. Número 1. Isla Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte, situada en el archipiélago de Andamán y Nicobar de la India, es uno de los lugares más enigmáticos y protegidos del planeta. A diferencia de otros destinos remotos, cuyo aislamiento está definido por terrenos difíciles o mares traicioneros, la impenetrabilidad del norte de Sentinel proviene de la presencia de los sentineleses, una de las últimas comunidades tribales no contactadas del mundo. Con un número que oscila entre 50 y 500, estos isleños viven como verdaderos cazadores-recolectores, sostenidos únicamente por la pesca, la caza y la recolección en su entorno exuberante pero implacable. Lo que hace verdaderamente extraordinaria a North Sentinel es el rechazo inquebrantable de los sentineleses al contacto exterior. Durante siglos han resistido conscientemente la interacción, manteniendo su forma de vida intacta y sin ser afectada por la tecnología moderna, la influencia externa o incluso la infraestructura básica. Este aislamiento deliberado no es meramente cultural, sino que se protege ferozmente, lo que obliga al gobierno indio a establecer estrictas protecciones bajo la Ley de Protección de Tribus Aborígenes de las Islas Andamán y Nicobar, de 1956.
la ley prohíbe a cualquiera aventurarse a menos de 9,26 kilómetros de la isla. Un límite rigurosamente aplicado para proteger la autonomía y el bienestar de la tribu. Los intrusos enfrentan graves consecuencias legales, un testimonio de la seriedad con la que se preserva el aislamiento de la tribu. Los intentos históricos de llegar a los sentineleses a menudo han terminado en hostilidad. El primer contacto registrado a finales del siglo XIX fue recibido con flechas y una feroz resistencia. A lo largo de las décadas, exploradores, antropólogos y misioneros han intentado y fracasado en establecer un diálogo duradero. La resistencia de la tribu no es mera agresión. Es una profunda afirmación de autodeterminación. Incluso un raro encuentro pacífico en el año 1991, orquestado por el Estudio Antropológico de India, solo produjo una breve interacción, tras la cual los sentinelese volvieron a retirarse al silencio. Hoy en día, la isla Sentinel del Norte se erige como una de las últimas fronteras vírgenes en la Tierra. Un testimonio viviente de la resiliencia de la soberanía cultural en una era dominada por la globalización y el avance tecnológico implacable. Nos recuerda que algunas sociedades eligen el aislamiento no por miedo, sino por un profundo deseo de proteger su identidad y forma de vida contra un mundo moderno que avanza. Esperamos que hayas disfrutado este video. Mantente atento a más historias increíbles.